El vuelo llegó. Nadie bajó del avión. En el inmenso aeropuerto de El Prat, una de las arterias más vitales de Europa, lo impensable no era una posibilidad, era una realidad palpable, densa y fría, que se extendía desde la punta del morro de una aeronave silenciosa hasta los confines más recónditos de la torre de control. Una realidad que prometía desentrañar no solo el misterio de un avión fantasma, sino también las profundidades ocultas de la naturaleza humana frente a lo inexplicable. La incertidumbre comenzó a tejer su telaraña, atrapando a todos en una red de preguntas sin respuesta, en un laberinto de miedo y anticipación, donde cada segundo que pasaba aumentaba la tensión, donde cada parpadeo parecía ocultar una nueva y aterradora revelación. La sensación de que algo fundamentalmente equivocado había ocurrido, algo que desafiaba toda lógica y toda previsión, era un escalofrío que se extendía no solo por la piel, sino hasta lo más profundo de los huesos de quienes, en ese preciso instante, eran testigos de lo que parecía ser el inicio de una pesadilla. Ana, en el epicentro de la torre de control de El Prat, era una mujer para quien la precisión no era una virtud, sino una religión. Sus ojos, enmarcados por unas finas gafas, escaneaban las pantallas con la misma devoción con la que un monje examina sus textos sagrados. Cada punto brillante en su radar, cada línea de información digital representaba una vida, un destino, una ecuación compleja de variables que ella, con una mente privilegiada para la lógica y la anticipación, debía resolver en cuestión de milisegundos. Llevaba más de 15 años en ese puesto, una carrera forjada en la calma, bajo presión, en la capacidad de discernir la anomalía más minúscula en el vasto ballet aéreo. Pero esa tarde, mientras el vuelo 747 de Iberia, procedente de Bogotá, se deslizaba con aparente normalidad hacia su manga asignada en la Terminal 1, algo no encajaba. La aeronave, un gigante de metal surcando los cielos desde hacía horas, había aterrizado con una suavidad impecable, tan perfecta que ni siquiera el más veterano de los pilotos habría encontrado una sola objeción. La señal de liberado de pista había sido confirmada. El rodaje había sido impecable. Todo, en apariencia, funcionaba como un reloj suizo, con la meticulosidad habitual que se esperaba de una de las operaciones aeroportuarias más eficientes del mundo. Sin embargo, a medida que el avión se detenía y los motores comenzaban su lento proceso de apagado, un silencio inusual, un silencio que no debería existir tras el estruendo de un aterrizaje exitoso, se apoderó de la frecuencia de radio. No hubo el habitual parloteo rutinario de los pilotos confirmando su posición final, ni la rápida instrucción de desembarque autorizado por parte de la tripulación de tierra. Solo estática y luego nada, absolutamente nada. El pitido regular de los sistemas de monitoreo era la única compañía en la fría sala de control, un sonido que de repente se sentía estridente, casi amenazante, contra el telón de fondo de una ausencia de comunicación que iba más allá de lo anómalo para adentrarse en lo abiertamente inexplicable. Ana, una mujer que rara vez se permitía una expresión de preocupación genuina, frunció el ceño, una arruga casi imperceptible formándose entre sus cejas. Su instinto, pulido por años de experiencia en situaciones de alta tensión, le gritaba que algo estaba terriblemente mal, a pesar de que todos los indicadores técnicos seguían mostrando una normalidad engañosa. Era una sensación incómoda, como la de un desequilibrio en el universo, una anomalía que su mente lógica luchaba por categorizar, por comprender. Marcos, supervisor de la plataforma de aterrizaje, era el epítome del pragmatismo. Sus manos callosas y su rostro curtido por años bajo el sol de la pista del Prat eran testimonio de una vida dedicada al trabajo duro y a la resolución de problemas tangibles.
Para él, los aviones eran máquinas complejas, sí, pero siempre obedecían a las leyes de la física y a los protocolos establecidos. Había visto de todo: fallos de motor, emergencias médicas, incluso alguna que otra emergencia con pasajeros alterados. Pero nunca, en sus 25 años de carrera, se había topado con algo como esto. Había coordinado al equipo de tierra para que se acercaran a la aeronave, el pasillo de embarque ya extendido, el camión de equipaje esperando, los técnicos de mantenimiento listos para su inspección rutinaria. Todo dispuesto para el desembarco, pero la compuerta del avión permanecía obstinadamente cerrada. Llamaron por radio a la cabina, primero con la voz tranquila de la rutina, luego con una creciente insistencia que teñía el aire de ansiedad. No hubo respuesta. Marcos, con el walkie-talkie pegado a la oreja, podía escuchar el silencio al otro lado de la línea, un silencio que resonaba en sus propios oídos. Su equipo, un grupo de veteranos acostumbrados a la eficiencia, comenzó a intercambiar miradas de perplejidad. El protocolo exigía esperar, pero cada minuto que pasaba sin que la puerta del avión se abriera era una eternidad, una brecha en la normalidad que se expandía, haciendo que el ambiente en la plataforma, bajo el cielo gris plomizo de Barcelona, se volviera opresivo. La situación pasó de ser una mera anomalía a una creciente preocupación, y Marcos, sintiendo el peso de la responsabilidad, decidió que ya no podía esperar más. La sensación de que algo iba muy mal era ahora ineludible, un nudo apretado en su estómago. Se quitó la gorra, se rascó la cabeza y, con un suspiro que denotaba una mezcla de exasperación y creciente inquietud, dio la orden de acercarse al avión. La tripulación de tierra, acostumbrada a mantener una distancia respetuosa hasta que las puertas se abrieran, se acercó con una cautela inusual, cada paso un interrogante. La primera inspección visual desde el exterior no reveló nada. El fuselaje relucía bajo la luz artificial de la plataforma del Prat, sin signos de impacto, sin humo, sin daños visibles. Las luces de navegación parpadeaban monótonamente y desde algunas ventanillas se podía ver la luz tenue del interior de la cabina de pasajeros. Parecía un avión normal, un avión que acababa de completar un viaje transcontinental, pero no lo era. El silencio desde el interior era absoluto, un vacío ensordecedor que se burlaba de la lógica. Marcos ordenó a su equipo que intentara abrir las puertas de emergencia, utilizando los mecanismos externos, una medida drástica que rara vez se aplicaba fuera de una situación de verdadera emergencia. Los técnicos, equipados con herramientas especiales, trabajaron con una urgencia que no disimulaba su creciente aprensión. Cada intento era inútil. Las puertas estaban selladas, no desde el exterior, sino desde el interior, como si algo o alguien no deseara que se accediera. La presión sobre la tripulación de tierra era inmensa. La impotencia ante una situación tan sencilla, la apertura de una puerta de avión, les carcomía. Uno de los técnicos, con el sudor frío perlado en la frente, golpeó suavemente la puerta con el puño, como si esperara una respuesta, un signo de vida. Pero solo el eco sordo de su propio nudillo contra el metal resonó en el aire. Un sonido fantasmagórico que solo acentuaba la ausencia de cualquier otra señal. Marcos se dio cuenta en ese momento de que esto no era un fallo mecánico. Era algo más, algo oscuro y desconocido, algo que se negaba a revelar su naturaleza. La situación era un callejón sin salida, una paradoja. Un avión lleno que nadie podía abrir, un avión vacío que nadie podía confirmar. Desde la torre, Ana había estado monitoreando cada movimiento de Marcos y su equipo. Sus llamadas a la cabina de ese vuelo, el 747, se habían vuelto cada vez más desesperadas. Su voz, normalmente una sinfonía de calma profesional, ahora se quebraba con una punzada de pánico apenas contenida.
Había escalado la situación a seguridad aeroportuaria, una decisión que, aunque obligatoria por protocolo, le resultaba profundamente inquietante. El jefe de seguridad, un hombre de rostro adusto y voz de trueno llamado Comisario Delgado, había respondido con una mezcla de escepticismo inicial y una creciente alarma a medida que los detalles de la imposibilidad de abrir el avión se hacían más evidentes. Los protocolos de seguridad del Prat eran extensos y rigurosos, diseñados para afrontar amenazas de todo tipo, desde terrorismo hasta fallos técnicos a gran escala. Pero ninguno de esos protocolos parecía cubrir un escenario como este, un avión que aterriza perfectamente, que permanece inmóvil y sellado, y de cuyo interior no emana señal alguna de vida. Delgado movilizó a su equipo, una docena de agentes armados que convergieron en la plataforma con la velocidad de un rayo, sus pasos resonando con una resonancia ominosa sobre el asfalto. El despliegue era un espectáculo que no pasaba desapercibido, atrayendo las miradas de curiosidad y preocupación de otros operarios y de algunos pasajeros que, desde las terminales, veían el drama desarrollarse sin comprender su verdadera magnitud. Ana pudo ver a través de las cámaras de seguridad cómo los agentes de seguridad, con sus armas desenfundadas y sus rostros tensos, se acercaban al avión, adoptando posiciones tácticas. La situación había trascendido la mera curiosidad para convertirse en una emergencia en toda regla, una situación que, para Ana, no solo era una amenaza para la seguridad de los pasajeros y la tripulación de ese vuelo, sino que tocaba una fibra mucho más profunda y dolorosa en su propio ser, un eco de un pasado que había intentado enterrar bajo capas de lógica y control. A unos metros de la barrera de seguridad, al otro lado de la cerca que delimitaba la zona de acceso restringido, una mujer de unos 50 años, Elena, observaba el creciente despliegue con una mezcla de confusión y una creciente sensación de terror. Su hijo Pablo debía haber llegado en ese vuelo. Había estado esperando en la sala de llegadas, el corazón lleno de la emoción del reencuentro, imaginando el abrazo, las historias del viaje. Pero el monitor de llegadas, en lugar de anunciar el desembarque, mostraba un ambiguo retrasado y luego simplemente información en espera. La ansiedad había empezado como un leve cosquilleo, luego se convirtió en un nudo en la garganta y, ahora, al ver los vehículos de seguridad, las luces intermitentes y a los hombres armados, rodeando ese mismo avión que su hijo se suponía que estaba a bordo, el nudo se había transformado en un grito silencioso y desesperado en su pecho. Sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono, su intento de llamar a Pablo inútil, el contestador automático respondiendo con una impersonalidad cruel. La imagen de ese avión, inmóvil y amenazador, se grababa a fuego en su mente. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba su hijo? Las lágrimas comenzaron a empañar sus ojos, pero se negaba a ceder al pánico, no del todo. Una madre no se rinde. Necesitaba respuestas, y la impasibilidad de la escena frente a ella era una tortura, un telón que ocultaba una verdad que temía más que a nada. Su mente luchaba por procesar lo que veía, buscando una explicación lógica, un error de protocolo, una broma macabra, cualquier cosa menos la verdad que su instinto materno le gritaba desde lo más profundo de su ser. Algo terrible había sucedido. El aire del Prat, habitualmente lleno del bullicio de viajeros y las llamadas de los altavoces, se había vuelto silencioso y denso a su alrededor. Una atmósfera asfixiante de incertidumbre que solo aumentaba su angustia. Mientras los agentes de seguridad se preparaban para forzar la entrada, Ana, desde su puesto elevado, revisaba los registros de vuelo una y otra vez, buscando una anomalía, un detalle pasado por alto. La trayectoria del 747 había sido impecable. Las comunicaciones con la Torre de Bogotá habían sido normales.
Incluso las conversaciones rutinarias con la tripulación durante el vuelo habían sido estándar, sin el más mínimo indicio de problemas. Pero entonces, un destello en la pantalla de su mente, un recuerdo fugaz de un parpadeo en la señal radar justo antes de que el avión entrara en el espacio aéreo de Barcelona. Había sido tan breve, tan insignificante, que lo había descartado como una interferencia menor. Ahora ese parpadeo adquiría una ominosa importancia, un microcorte, una distorsión de unos pocos milisegundos que no había activado ninguna alerta, pero que, retrospectivamente, parecía un suspiro de anormalidad antes de un silencio absoluto. Era una de esas cosas que solo una persona con su nivel de experiencia y su memoria fotográfica de los patrones de radar podría haber notado, y mucho menos recordado. Y luego el eco. Un eco débil, casi imperceptible, en la frecuencia de radio justo después de que la aeronave se detuviera, una especie de zumbido armónico que no correspondía a ninguna señal conocida. Lo había atribuido a un fallo en el equipo, a la fatiga de un día largo. Pero ¿y si no lo era? ¿Y si ese zumbido era una despedida, una última y desesperada transmisión de algo desconocido? Ana se levantó de su silla, la palma de su mano apretando su sien, una vieja cicatriz emocional que ahora palpitaba con una fuerza renovada. Hacía años, un incidente similar, aunque no idéntico, la había marcado. Una avioneta desaparecida en el delta del Ebro, sin rastro, sin llamadas de socorro, solo un silencio abrupto que se había convertido en un misterio sin resolver. Su hermano, piloto aficionado, había estado en esa avioneta. La herida nunca había sanado del todo, y ahora, al ver ese avión inmóvil en la pista de El Prat, la vieja pesadilla resurgía, envolviéndola en un manto de terror helado. Era como si el destino, con una crueldad inexplicable, le estuviera volviendo a poner frente a un espejo roto, donde el reflejo distorsionado de su pasado se fusionaba con la inquietante realidad del presente. Con la autorización forzada del comisario Delgado, los agentes de seguridad, con Marcos al frente, procedieron a abrir la puerta principal del 747. El momento fue tenso, cargado de una expectativa casi insoportable. Utilizaron una herramienta hidráulica, un ariete de alta potencia, que hizo palanca contra la puerta sellada. Un chasquido metálico resonó en el silencio de la plataforma, un sonido que era a la vez un alivio y un presagio. La puerta cedió lentamente, con un silbido de despresurización, abriéndose apenas unos centímetros antes de detenerse. El aire que salió del interior no era el aire viciado de una cabina de avión recién aterrizada. Era un aire frío, estancado, con un tenue olor a ozono, casi metálico, y algo más, algo indefinible, como el olor a la ausencia. Marcos, con el corazón latiéndole desbocado, empujó la puerta con todas sus fuerzas, abriéndola de par en par. La escena que se reveló ante sus ojos no fue la que esperaban. Ni el caos de un motín, ni la desesperación de un secuestro, ni la quietud mortal de un accidente. El interior del avión estaba vacío, completamente vacío. Los asientos estaban perfectamente alineados, las mantas plegadas en los reposabrazos, las pantallas de los asientos mostrando una imagen estática. No había rastro de pasajeros, ni de tripulación. Las bandejas de comida estaban bajadas en algunos asientos, con restos de comida a medio comer, como si las personas se hubieran evaporado en medio de su cena. Había gafas de lectura abandonadas en mesas, libros abiertos, auriculares conectados a los sistemas de entretenimiento. Todo estaba en su lugar, salvo los seres humanos. Era como si el tiempo se hubiera detenido en un instante preciso, justo antes de que todos, sin excepción, se desvanecieran en el aire, sin dejar ni el más mínimo rastro. Las máscaras de oxígeno permanecían guardadas en sus compartimentos superiores. Las salidas de emergencia estaban intactas. No había signos de lucha, ni de forcejeo, ni de pánico.
Era la vacuidad absoluta, una ausencia tan profunda que resultaba más aterradora que cualquier presencia. Los agentes de seguridad entraron con cautela, sus armas levantadas, sus ojos escaneando el espacio, esperando encontrar algo, cualquier cosa. Pero no encontraron nada. Solo el eco de sus propios pasos sobre la moqueta silenciosa, un eco que parecía burlarse de ellos, de su preparación, de su comprensión del mundo. La escena era irreal, una imposibilidad lógica que desafiaba cualquier explicación racional. El vuelo 747 había llegado a El Prat, pero sus ocupantes, todos y cada uno de ellos, simplemente habían desaparecido. Era como si la nave hubiera atravesado un umbral invisible, una dimensión desconocida, y hubiera regresado sin su carga más preciada, dejando tras de sí un misterio tan profundo que parecía un agujero negro en la realidad. Marcos, en un estado de conmoción que nunca antes había experimentado, comenzó a recorrer los pasillos del avión, sus botas resonando con una inquietud que se contagiaba a los agentes que le seguían. Su mente pragmática se negaba a aceptar lo que sus ojos veían. Buscaba una explicación, un escondite, un compartimento secreto, cualquier cosa que pudiera explicar la ausencia de casi 200 seres humanos. Abrió los compartimentos superiores, revisó los baños, incluso el área de la cocina, todo con la misma obsesión. En uno de los asientos, cerca de la ventana, encontró un osito de peluche, pequeño y gastado, acurrucado bajo una manta. Era el tipo de detalle que rompía el corazón, un recordatorio de que no se trataba solo de números, sino de vidas, de familias. Levantó el osito, su suave pelaje contrastando con la dureza de la situación. Debía pertenecer a un niño que ahora no estaba. Pero lo que encontró debajo del asiento, una vez que el osito fue retirado, fue lo que hizo que su sangre se congelara. No era un pasaporte olvidado ni un teléfono móvil. Era un objeto extraño. Una especie de tableta diminuta de un material metálico oscuro, con bordes lisos y una pantalla negra que parecía absorber la luz. No tenía botones ni puertos visibles, y en su superficie, grabada con una precisión que no parecía obra humana, había una serie de símbolos que Marcos nunca antes había visto. Figuras geométricas entrelazadas, patrones que recordaban a constelaciones desconocidas, y en el centro, un único ojo estilizado que parecía mirarle directamente. No era un dispositivo común, no era de ninguna compañía aérea conocida, ni se parecía a nada que hubiera visto en sus años en la industria. La tableta vibró ligeramente en su mano, un zumbido apenas perceptible que parecía latir con vida propia, y la pantalla se iluminó con una luz azulada que proyectó las extrañas runas sobre su rostro. Marcos sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire frío del avión. Esto no era un secuestro, ni un fallo técnico, ni un accidente. Esto era otra cosa, algo que desafiaba toda comprensión. En la torre, Ana observaba la escena con una creciente sensación de terror. Las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban el interior vacío del avión la habían dejado sin aliento, pero era la vista de Marcos examinando ese objeto extraño lo que la había golpeado con una fuerza devastadora. El símbolo del ojo, aunque no lo veía con claridad a través de la distancia y la resolución de la cámara, le resultaba inquietantemente familiar. Era un patrón que había atormentado sus pesadillas desde la desaparición de su hermano. Un símbolo que había visto en los cuadernos de dibujo de su hermano, obsesionado con la ufología y las teorías de conspiración. Él siempre decía que era el ojo de la vigilancia, un símbolo antiguo que, según él, aparecía en culturas de todo el mundo y que representaba la presencia de algo o alguien que observaba a la humanidad desde las sombras, desde los pliegues de la realidad. Había descartado esas obsesiones como una excentricidad, una afición inofensiva.
Pero ahora, viéndolo, o al menos imaginándolo, en las manos de Marcos, en el centro de un avión fantasma, el símbolo cobraba una dimensión nueva y aterradora. Su mente lógica luchaba por rechazar la conexión, por encontrar una explicación racional, pero el miedo se apoderaba de ella. La torre de control, ese santuario de la lógica y el orden, se sentía de repente invadida por un caos inexplicable, por una sensación de que los hilos de la realidad estaban a punto de deshilacharse. Mientras tanto, en una cafetería escondida de la Terminal 2 de El Prat, un hombre de unos 60 años, con un rostro surcado por profundas arrugas y unos ojos que parecían haber visto demasiado, observaba las noticias en la pequeña pantalla de televisión sobre la barra. Era un ex investigador de accidentes aéreos, retirado años atrás por una mala salud, que en realidad era una profunda desilusión con las explicaciones superficiales de ciertos incidentes que había cubierto. Su nombre era Samuel Ruiz y poseía una reputación legendaria por su capacidad para detectar lo que otros pasaban por alto, una especie de sexto sentido para las anomalías, los patrones ocultos. Al escuchar la breve nota informativa sobre el vuelo 747 y la falta de comunicación, un escalofrío le recorrió la espalda. Había sentido algo similar años atrás en el caso de la avioneta desaparecida en el delta del Ebro, un caso que lo había atormentado durante décadas y que, en un giro cruel del destino, implicaba la desaparición del hermano de una joven controladora aérea que, según había oído, ahora trabajaba en el Prat. Una mujer brillante, Ana. Samuel había estado en Barcelona por casualidad, visitando a un viejo amigo, pero ahora sentía una punzada, una fuerza ineludible que lo arrastraba hacia el corazón del aeropuerto. Había una conexión, lo sabía, un hilo invisible que unía ese viejo caso sin resolver con lo que estaba ocurriendo en ese instante. El aire vibraba con una energía extraña, una premonición de que el velo entre lo conocido y lo desconocido estaba a punto de rasgarse de nuevo. El café en su mano se sentía helado, y una vieja cicatriz en su muñeca, recuerdo de un accidente automovilístico ocurrido en extrañas circunstancias, comenzó a picarle. La escena en el 747 se volvía más surrealista con cada minuto. Los objetos personales de los pasajeros permanecían en sus lugares, como si hubieran sido abandonados en el segundo exacto de la desaparición. El diario de una mujer abierto en una página sin terminar, un par de zapatillas de niño bajo un asiento, una botella de agua medio vacía en la mesita. Era la ausencia de cuerpos lo que era tan profundamente inquietante. Ni un rastro de sangre, ni un olor a químicos, ni una huella de forcejeo. La tableta oscura en las manos de Marcos zumbaba suavemente, emitiendo un pulso de luz azul que parecía hipnotizarlo. Los símbolos en su superficie ahora se movían, girando lentamente, como los engranajes de un reloj cósmico. Marcos, ajeno al pánico que empezaba a extenderse entre los agentes, se sentía extrañamente atraído por el objeto, una fascinación que desafiaba la razón. Una punzada de dolor agudo le recorrió el brazo. La tableta se había calentado, y los símbolos por un instante parecieron brillar con una luz intensa, casi viva. En la torre, Ana había logrado contactar con el comisario Delgado informándole de su teoría, una teoría que sonaba a delirio incluso para sus propios oídos. Le habló del símbolo de su hermano, de la avioneta. Delgado, aunque inicialmente escéptico, la escuchó con una creciente seriedad. La voz de Ana, aunque llena de una emoción contenida, llevaba el peso de una convicción inquebrantable. «No es una coincidencia, comisario», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Esto es algo que ya ha ocurrido antes, algo que mi hermano intentó advertirnos». Delgado ordenó que Marcos asegurara el objeto y que nadie más lo tocara. La atmósfera en el Prat se había transformado en un caldero de rumores y especulaciones.
Los medios de comunicación, alertados por el inusual despliegue de seguridad, ya estaban congregándose en los accesos al aeropuerto. La noticia del avión fantasma se extendía como la pólvora, tejiendo una red de temor y fascinación en todo el país. El tiempo se agotaba. La presión era palpable. No era solo un misterio, era una crisis de seguridad nacional. Una afrenta a la lógica, una amenaza a la confianza en la seguridad aérea. ¿Quién o qué había hecho esto? ¿Y por qué? Los pasajeros habían sido teleportados, abducidos. La mente humana luchaba por encontrar una respuesta dentro de los límites de lo conocido, pero el vacío del 747 desafiaba cada uno de esos límites. Y mientras Marcos, aún en el interior del avión, observaba la tableta, que ahora emitía un tenue pitido, casi inaudible, un pitido rítmico que parecía contar los segundos, los minutos, Ana, desde su torre, notó un nuevo e inquietante detalle en su radar. Una señal, débil, casi imperceptible, surgiendo de una zona restringida del aeropuerto, una zona de hangares en desuso y terrenos baldíos, una zona que, según todos los mapas, debía estar completamente vacía. No era un avión, era una mancha de energía, fluctuante, irregular, que latía con una vida propia, y se estaba moviendo, lentamente, pero con una dirección inconfundible, acercándose a la terminal, a la zona de llegadas, a donde Elena, con el corazón destrozado, seguía esperando, ajena a la nueva amenaza que se cernía sobre el Prat. El zumbido de la tableta en la mano de Marcos se hizo más fuerte, y la pantalla del radar de Ana parpadeó, mostrando una imagen incomprensible que hizo que su sangre se helara. El símbolo del ojo, grabado en la tableta, apareció brevemente en su pantalla, justo encima de la misteriosa señal que emergía del vacío. Y así, el Prat, un bastión de orden y precisión, se convirtió en el escenario de un enigma sin precedentes, un laberinto de preguntas sin respuestas. Los desaparecidos del vuelo 747 no eran solo un misterio, sino una apertura, una puerta hacia algo mucho más grande y aterrador que se movía en las sombras. Y el destino de todos, no solo de los pasajeros y la tripulación desaparecidos, sino de todo el aeropuerto, de toda la ciudad, ahora pendía de un hilo, sujeto a las revelaciones de un artefacto desconocido y a la inminente llegada de una amenaza invisible. ¿Qué era esa señal en el radar de Ana? ¿Qué misterio ocultaba la tableta que Marcos sostenía con un terror creciente? La verdad estaba a punto de ser desvelada, y con ella un nuevo nivel de pavor. Y mientras el misterio de El Prat se profundiza, ¿qué crees que se esconde detrás de la desaparición de los pasajeros? ¿Crees en la posibilidad de que exista algo más allá de nuestra comprensión? Déjame tu teoría en los comentarios, porque en este canal cada voz cuenta, cada idea nos ayuda a desentrañar lo imposible. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo de esta historia que desafía la lógica y nos adentra en lo desconocido. Únete a nuestra comunidad, porque juntos somos detectives de lo inexplicable. El zumbido de la tableta en la mano de Marcos se hizo más fuerte, un eco rítmico que parecía contar los segundos, los minutos, el tic-tac de un reloj invisible que marcaba el advenimiento de algo inevitable. La luz azul que emitía la pantalla se intensificó, pulsando con la cadencia de un corazón acelerado. Los símbolos, que antes giraban lentamente, ahora danzaban con frenesí, entrelazándose y desenlazándose a una velocidad vertiginosa, proyectando sombras extrañas sobre el rostro lívido de Marcos. Sentía una punzada de dolor cada vez más aguda en el brazo que sostenía el objeto, un dolor que no era físico, sino una especie de resonancia, como si la tableta intentara fundirse con su propia estructura nerviosa.
Los agentes de seguridad, que hasta ese momento habían mantenido una disciplina férrea, comenzaron a intercambiar miradas de terror apenas disimulado. Uno de ellos, un joven con el rostro pálido, dio un paso atrás, con la mano temblorosa en la empuñadura de su arma. «Marcos, suelta eso», le dijo, su voz apenas un susurro. «Por el amor de Dios, suéltalo». Pero Marcos no podía. No es que su mano se negara a obedecer, es que una fuerza extraña, una curiosidad mórbida, lo mantenía anclado al objeto, una conexión que trascendía la voluntad. Sintió una ráfaga helada, como si un aliento gélido recorriera el interior del avión, a pesar de que la compuerta estaba abierta. En la pantalla de la tableta, por un instante fugaz, los símbolos se reorganizaron para formar una imagen clara, una representación estilizada del aeropuerto de El Prat, y sobre ella un punto de luz palpitante que se movía, saliendo de la zona de los hangares en desuso y dirigiéndose directamente hacia la Terminal 1, hacia la posición del propio avión. Era la misma mancha energética que Ana había detectado en su radar. En la torre, Ana luchaba contra el creciente pánico. El símbolo del ojo en la pantalla de su radar, que había aparecido brevemente sobre la misteriosa señal, era una confirmación aterradora. No era una interferencia, era una firma. Una firma que resonaba con el trauma de su pasado, con los dibujos de su hermano, con la avioneta desaparecida en el delta del Ebro. Sus dedos volaban por el teclado, intentando obtener más información sobre la señal, su origen, su composición. La mancha energética no emitía señales de transpondedor, ni respondía a ningún código de identificación. Era una anomalía pura, una que desafiaba la física tal como la conocía. La señal no era sólida, fluctuaba como una bruma, pero su avance era constante y deliberado. Se movía con una velocidad que, si bien no era la de un avión, era alarmantemente rápida para ser un objeto terrestre. «Comisario Delgado», llamó Ana por la línea interna. Su voz apenas temblaba, pero la urgencia en ella era innegable. La señal de los hangares. Se está moviendo, directamente hacia la terminal. Es la misma firma que el objeto del avión. Estoy segura. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un instante de incredulidad. Delgado, aún lidiando con el surrealista hallazgo del avión vacío, tardó unos segundos en procesar esta nueva información. «¿Qué quiere decir con la misma firma, Ana?», preguntó finalmente, su voz tensa. «No hay nada en esa zona, solo hangares abandonados. Y ese objeto, ese es el menor de nuestros problemas ahora mismo. Necesitamos evacuar el avión y establecer un perímetro de seguridad». Pero Ana sabía que el objeto era precisamente el centro del problema. «Comisario, envíe un equipo a la zona de los hangares, de inmediato. Esto no es un fallo técnico, es un evento. Y está en marcha». La pantalla de su radar parpadeó de nuevo, y por primera vez el punto de energía pareció emitir un tenue destello que se desvanecía en la distancia, como un latido lejano. Mientras tanto, en la Terminal 1, Elena, al borde de la desesperación, se había acercado a una de las enormes cristaleras que daban a la plataforma. La gente a su alrededor murmuraba, miraba sus teléfonos, pero pocos comprendían la verdadera magnitud del drama que se desarrollaba ante ellos. Los vehículos de seguridad, las luces intermitentes, el avión inerte, todo contribuía a un cuadro de irrealidad. Las lágrimas seguían empañando sus ojos, pero se negaba a apartar la mirada. En ese momento un sonido. No era fuerte. Era un zumbido apenas perceptible, un vibrato de baja frecuencia que parecía resonar en sus huesos, no en sus oídos. Miró a su alrededor, pero nadie más parecía haberlo notado. El sonido venía de la zona de los hangares, muy lejos, más allá de la pista principal. Entrecerró los ojos, intentando ver a través de la penumbra del atardecer que comenzaba a caer sobre el Prat. Y entonces lo vio.
Una distorsión en el aire, una especie de niebla que refulgía con un brillo azulado, moviéndose lentamente entre los hangares abandonados. No era humo, no era vapor, era algo translúcido, casi invisible, que ondulaba como el agua en un espejo. Su mente, aún aferrada a la lógica, intentó descartarlo como una ilusión óptica, un reflejo. Pero su corazón le gritaba lo contrario. Ese zumbido, esa luz, esa forma indefinida, no eran de este mundo. Se llevó una mano a la boca, el terror helándola hasta la médula. Samuel Ruiz, el exinvestigador, había logrado deslizarse entre la multitud de curiosos y periodistas que ya se agolpaban en los accesos al aeropuerto. Su acreditación de prensa, falsificada con la destreza de un viejo lobo, le abrió el camino. Había escuchado a medias la conversación de una periodista por teléfono, hablando de un objeto metálico extraño encontrado en el avión, y su instinto, esa punzada de clarividencia que lo había distinguido en su carrera, se activó. Sabía que debía ir a la torre de control, hablar con Ana. Ella era la clave. Era la hija de su viejo colega, el que había estado obsesionado con las teorías del ojo de la vigilancia. La avioneta, el delta del Ebro, el misterio sin resolver. Ahora todo encajaba con una precisión escalofriante. Mientras se dirigía hacia el edificio de la torre, notó el mismo zumbido de baja frecuencia que Elena había percibido. Para él, sin embargo, era algo más que un simple sonido. Era una firma energética que había detectado una vez antes, fugazmente, años atrás, en los informes clasificados de un incidente que había sido silenciado. Miró hacia la zona de los hangares y, a pesar de la distancia, pudo percibir la misma distorsión azulada que se movía, una anomalía que su mente experimentada no podía catalogar. «Esto es peor de lo que pensé», murmuró para sí mismo, acelerando el paso. Dentro del 747, la tableta en las manos de Marcos vibraba con tal intensidad que sus músculos se contraían involuntariamente. La pantalla ahora mostraba los mismos símbolos giratorios, pero la imagen del aeropuerto se había ampliado, enfocándose en la Terminal 1. El punto de energía azul que emergía de los hangares se había vuelto más grande, más definido, y una nueva serie de runas aparecieron en la pantalla, formando una especie de cuenta regresiva, aunque los números eran ilegibles para la mente humana. Era un reloj, un contador de algo inminente. El aire en el avión se hizo aún más frío, y Marcos pudo ver su propio aliento condensándose en pequeñas nubes. Los agentes de seguridad, aterrados, habían retrocedido hasta la puerta, uno de ellos vomitando en la pasarela. El comisario Delgado, habiendo recibido la alarma urgente de Ana, ahora se dirigía a toda prisa hacia el avión, con su equipo táctico preparándose para cualquier eventualidad, aunque nadie sabía qué esperar. La radio de Marcos chirrió, pero solo se escuchó estática. Las luces de la cabina parpadearon erráticamente, sumiendo el interior en una oscuridad momentánea antes de volver a la luz tenue. El zumbido de la tableta alcanzó un crescendo, un sonido que era casi un grito silencioso. Y entonces los símbolos en su pantalla se detuvieron abruptamente, congelados en un patrón que Marcos reconoció vagamente de los dibujos de su hermano, el símbolo del ojo, ahora rodeado por una espiral de energía, como si estuviera absorbiendo algo. De repente, la distorsión azulada que Elena había visto cerca de los hangares se aceleró dramáticamente. No se movía como un vehículo, sino como un espejismo que se arrastra por el suelo, engullendo el espacio a su paso. Los sensores de la torre de control de Ana enloquecieron, las alarmas comenzaron a sonar y la mancha energética en el radar no solo había alcanzado el perímetro de la terminal, sino que había comenzado a ascender, no hacia el cielo, sino hacia las cristaleras de la sala de llegadas. Era como una ola silenciosa de energía, una nebulosa luminosa que se aproximaba a la Terminal 1.
Elena, pegada al cristal, lanzó un grito ahogado. El zumbido se había convertido en un rugido sordo que resonaba en todo el edificio. La distorsión, ahora más cercana, reveló una forma. No era una máquina ni una criatura. Era una entidad luminosa, amorfa, que parecía ondular y contraerse, con destellos azulados que emanaban de su centro. Y en su superficie, como si estuviera tallado en la propia luz, Elena pudo discernir el mismo símbolo que había aparecido en el radar de Ana y en la tableta de Marcos: el ojo. Un ojo enorme y resplandeciente, que parecía observarla con una intensidad sobrehumana. En el interior del avión, la tableta en las manos de Marcos se calentó hasta el punto de quemarle la piel. La luz azul de su pantalla se volvió deslumbrante, tan brillante que Marcos tuvo que entrecerrar los ojos. Los símbolos giraron por última vez y la imagen del aeropuerto en su pantalla se desvaneció, reemplazada por una palabra que pareció aparecer no solo en la tableta, sino en la mente de Marcos, en un idioma que no entendía y a la vez comprendía a la perfección, una lengua ancestral que le retumbaba en lo más profundo de su ser: recolección. La tableta vibró con una fuerza final y se apagó, dejando a Marcos en una oscuridad casi total, solo interrumpida por la luz de la plataforma exterior y el ulular de las alarmas. Pero justo en ese instante, el fuselaje del 747, el mismo metal que había albergado el misterio, comenzó a emitir un tenue resplandor azulado. La luz pulsaba, aumentando en intensidad, y una energía incomprensible empezó a emanar del avión, envolviéndolo en una luminiscencia fantasmagórica que se expandía no solo por la aeronave, sino hacia el cielo, hacia la Terminal 1. La entidad luminosa que se acercaba a la terminal se detuvo un instante, como si reconociera la señal, y su propio resplandor se intensificó en respuesta, formándose una conexión invisible, un puente de luz entre el avión y la entidad. Ana, en la torre de control, vio como las alarmas en el panel de seguridad del aeropuerto parpadeaban frenéticamente, una docena de sensores indicando la misma cosa: un pico masivo de energía en la zona de la Terminal 1 y el avión 747. Los sistemas de comunicaciones se saturaron con estática y las luces de su propia sala comenzaron a parpadear. Intentó llamar a Marcos, a Delgado, pero solo obtuvo un zumbido. En su radar, el avión 747, que hasta entonces había sido un punto estático, comenzó a desdibujarse, a volverse translúcido. No se elevaba, no se movía, simplemente comenzaba a desmaterializarse, como un fantasma que se desvanece con la luz. La entidad luminosa en la Terminal 1, por su parte, se expandía, cubriendo las ventanas con su luz azulada, y Elena, aferrada al cristal, pudo sentir cómo el aire a su alrededor se volvía denso, pesado, y una sensación de entumecimiento comenzaba a recorrer su cuerpo. En ese instante, justo antes de que la luz la envolviera por completo, vio algo dentro de la nebulosa luminosa: sombras. Sombras humanas que parecían flotar en su interior, figuras que se movían con una lentitud etérea, como si fueran ecos, reflejos de lo que una vez fueron. El comisario Delgado, a pocos metros del avión, vio cómo el 747 comenzaba a brillar, un espectáculo sobrenatural que desafiaba toda su comprensión. Los agentes que lo acompañaban gritaban, algunos retrocedían, otros se quedaban paralizados por el terror. La luz azul se hizo tan intensa que les forzó a cubrirse los ojos. Samuel, que había llegado a la entrada de la torre, miró hacia la Terminal 1 y vio la enorme entidad luminosa cubriendo las ventanas, el símbolo del ojo brillando en su centro. En ese momento comprendió: esto no era una desaparición, era un retorno, o algo peor. El 747 se estaba desvaneciendo por completo, como si nunca hubiera estado allí, y la tableta en la mano de Marcos, ahora inerte,
comenzaba a desintegrarse en polvo en su palma, mientras la luz que cubría la terminal se hacía insoportable, una luz que prometía revelación y olvido. El Prat, la arteria vital, la fortaleza de la lógica, estaba siendo consumida por una realidad que se negaba a ser comprendida. Y Ana, desde la torre, solo pudo susurrar un nombre, el nombre de su hermano, mientras el universo se abría ante sus ojos. El zumbido de la tableta en la mano de Marcos se hizo más fuerte, un eco rítmico que parecía contar los segundos, los minutos, el tic-tac de un reloj invisible que marcaba el advenimiento de algo inevitable. La luz azul que emitía la pantalla se intensificó, pulsando con la cadencia de un corazón acelerado. Los símbolos, que antes giraban lentamente, ahora danzaban con frenesí, entrelazándose y desenlazándose a una velocidad vertiginosa, proyectando sombras extrañas sobre el rostro lívido de Marcos. Sentía una punzada de dolor cada vez más aguda en el brazo que sostenía el objeto, un dolor que no era físico, sino una especie de resonancia, como si la tableta intentara fundirse con su propia estructura nerviosa. Los agentes de seguridad, que hasta ese momento habían mantenido una disciplina férrea, comenzaron a intercambiar miradas de terror apenas disimulado. Uno de ellos, un joven con el rostro pálido, dio un paso atrás, con la mano temblorosa en la empuñadura de su arma. «Marcos, suelta eso», le dijo, su voz apenas un susurro. «Por el amor de Dios, suéltalo». Pero Marcos no podía. No es que su mano se negara a obedecer, es que una fuerza extraña, una curiosidad mórbida, lo mantenía anclado al objeto, una conexión que trascendía la voluntad. Sintió una ráfaga helada, como si un aliento gélido recorriera el interior del avión, a pesar de que la compuerta estaba abierta. En la pantalla de la tableta, por un instante fugaz, los símbolos se reorganizaron para formar una imagen clara, una representación estilizada del aeropuerto de El Prat, y sobre ella un punto de luz palpitante que se movía, saliendo de la zona de los hangares en desuso y dirigiéndose directamente hacia la Terminal 1, hacia la posición del propio avión. Era la misma mancha energética que Ana había detectado en su radar. En la torre, Ana luchaba contra el creciente pánico. El símbolo del ojo en la pantalla de su radar, que había aparecido brevemente sobre la misteriosa señal, era una confirmación aterradora. No era una interferencia, era una firma que resonaba con el trauma de su pasado, con los dibujos de su hermano, con la avioneta desaparecida en el delta del Ebro. Sus dedos volaban por el teclado, intentando obtener más información sobre la señal, su origen, su composición. La mancha energética no emitía señales de transpondedor, ni respondía a ningún código de identificación. Era una anomalía pura, una que desafiaba la física tal como la conocía. La señal no era sólida, fluctuaba como una bruma, pero su avance era constante y deliberado. Se movía con una velocidad que, si bien no era la de un avión, era alarmantemente rápida para ser un objeto terrestre. «Comisario Delgado», llamó Ana por la línea interna. Su voz apenas temblaba, pero la urgencia en ella era innegable. La señal de los hangares. Se está moviendo, directamente hacia la terminal. Es la misma firma que el objeto del avión. Estoy segura. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un instante de incredulidad. Delgado, aún lidiando con el surrealista hallazgo del avión vacío, tardó unos segundos en procesar esta nueva información. «¿Qué quiere decir con la misma firma, Ana?», preguntó finalmente, su voz tensa. «No hay nada en esa zona, solo hangares abandonados. Y ese objeto, ese es el menor de nuestros problemas ahora mismo. Necesitamos evacuar el avión y establecer un perímetro de seguridad». Pero Ana sabía que el objeto era precisamente el centro del problema. «Comisario, envíe un equipo a la zona de los hangares, de inmediato. Esto no es un fallo técnico, es un evento».
Y está en marcha. La pantalla de su radar parpadeó de nuevo, y por primera vez el punto de energía pareció emitir un tenue destello que se desvanecía en la distancia, como un latido lejano. Mientras tanto, en la Terminal 1, Elena, al borde de la desesperación, se había acercado a una de las enormes cristaleras que daban a la plataforma. La gente a su alrededor murmuraba, miraba sus teléfonos, pero pocos comprendían la verdadera magnitud del drama que se desarrollaba ante ellos. Los vehículos de seguridad, las luces intermitentes, el avión inerte, todo contribuía a un cuadro de irrealidad. Las lágrimas seguían empañando sus ojos, pero se negaba a apartar la mirada. En ese momento un sonido. No era fuerte. Era un zumbido apenas perceptible, un vibrato de baja frecuencia que parecía resonar en sus huesos, no en sus oídos. Miró a su alrededor, pero nadie más parecía haberlo notado. El sonido venía de la zona de los hangares, muy lejos, más allá de la pista principal. Entrecerró los ojos, intentando ver a través de la penumbra del atardecer que comenzaba a caer sobre el Prat. Y entonces lo vio. Una distorsión en el aire, una especie de niebla que refulgía con un brillo azulado, moviéndose lentamente entre los hangares abandonados. No era humo, no era vapor, era algo translúcido, casi invisible, que ondulaba como el agua en un espejo. Su mente, aún aferrada a la lógica, intentó descartarlo como una ilusión óptica, un reflejo. Pero su corazón le gritaba lo contrario. Ese zumbido, esa luz, esa forma indefinida, no eran de este mundo. Se llevó una mano a la boca, el terror helándola hasta la médula. Samuel Ruiz, el exinvestigador, había logrado deslizarse entre la multitud de curiosos y periodistas que ya se agolpaban en los accesos al aeropuerto. Su acreditación de prensa, falsificada con la destreza de un viejo lobo, le abrió el camino. Había escuchado a medias la conversación de una periodista por teléfono, hablando de un objeto metálico extraño encontrado en el avión, y su instinto, esa punzada de clarividencia que lo había distinguido en su carrera, se activó. Sabía que debía ir a la torre de control, hablar con Ana. Ella era la clave. Era la hija de su viejo colega, el que había estado obsesionado con las teorías del ojo de la vigilancia. La avioneta, el delta del Ebro, el misterio sin resolver. Ahora todo encajaba con una precisión escalofriante. Mientras se dirigía hacia el edificio de la torre, notó el mismo zumbido de baja frecuencia que Elena había percibido. Para él, sin embargo, era algo más que un simple sonido. Era una firma energética que había detectado una vez antes, fugazmente, años atrás, en los informes clasificados de un incidente que había sido silenciado. Miró hacia la zona de los hangares y, a pesar de la distancia, pudo percibir la misma distorsión azulada que se movía, una anomalía que su mente experimentada no podía catalogar. «Esto es peor de lo que pensé», murmuró para sí mismo, acelerando el paso. Dentro del 747, la tableta en las manos de Marcos vibraba con tal intensidad que sus músculos se contraían involuntariamente. La pantalla ahora mostraba los mismos símbolos giratorios, pero la imagen del aeropuerto se había ampliado, enfocándose en la Terminal 1. El punto de energía azul que emergía de los hangares se había vuelto más grande, más definido, y una nueva serie de runas aparecieron en la pantalla, formando una especie de cuenta regresiva, aunque los números eran ilegibles para la mente humana. Era un reloj, un contador de algo inminente. El aire en el avión se hizo aún más frío, y Marcos pudo ver su propio aliento condensándose en pequeñas nubes. Los agentes de seguridad, aterrados, habían retrocedido hasta la puerta, uno de ellos vomitando en la pasarela. El comisario Delgado, habiendo recibido la alarma urgente de Ana, ahora se dirigía a toda prisa hacia el avión, con su equipo táctico preparándose para cualquier eventualidad, aunque nadie sabía qué esperar.
La radio de Marcos chirrió, pero solo se escuchó estática. Las luces de la cabina parpadearon erráticamente, sumiendo el interior en una oscuridad momentánea antes de volver a la luz tenue. El zumbido de la tableta alcanzó un crescendo, un sonido que era casi un grito silencioso. Y entonces los símbolos en su pantalla se detuvieron abruptamente, congelados en un patrón que Marcos reconoció vagamente de los dibujos de su hermano, el símbolo del ojo, ahora rodeado por una espiral de energía, como si estuviera absorbiendo algo. De repente, la distorsión azulada que Elena había visto cerca de los hangares se aceleró dramáticamente. No se movía como un vehículo, sino como un espejismo que se arrastra por el suelo, engullendo el espacio a su paso. Los sensores de la torre de control de Ana enloquecieron, las alarmas comenzaron a sonar y la mancha energética en el radar no solo había alcanzado el perímetro de la terminal, sino que había comenzado a ascender, no hacia el cielo, sino hacia las cristaleras de la sala de llegadas. Era como una ola silenciosa de energía, una nebulosa luminosa que se aproximaba a la Terminal 1. Elena, pegada al cristal, lanzó un grito ahogado. El zumbido se había convertido en un rugido sordo que resonaba en todo el edificio. La distorsión, ahora más cercana, reveló una forma. No era una máquina ni una criatura. Era una entidad luminosa, amorfa, que parecía ondular y contraerse, con destellos azulados que emanaban de su centro. Y en su superficie, como si estuviera tallado en la propia luz, Elena pudo discernir el mismo símbolo que había aparecido en el radar de Ana y en la tableta de Marcos. El ojo. Un ojo enorme y resplandeciente, que parecía observarla con una intensidad sobrehumana. En el interior del avión, la tableta en las manos de Marcos se calentó hasta el punto de quemarle la piel. La luz azul de su pantalla se volvió deslumbrante, tan brillante que Marcos tuvo que entrecerrar los ojos. Los símbolos giraron por última vez y la imagen del aeropuerto en su pantalla se desvaneció, reemplazada por una sola palabra, una palabra que pareció aparecer no solo en la tableta, sino en la mente de Marcos, en un idioma que no entendía y a la vez comprendía a la perfección, una lengua ancestral que le retumbaba en lo más profundo de su ser. Recolección. La tableta vibró con una fuerza final y se apagó, dejando a Marcos en una oscuridad casi total, solo interrumpida por la luz de la plataforma exterior y el ulular de las alarmas. Pero justo en ese instante, el fuselaje del 747, el mismo metal que había albergado el misterio, comenzó a emitir un tenue resplandor azulado. La luz pulsaba, aumentando en intensidad, y una energía incomprensible empezó a emanar del avión, envolviéndolo en una luminiscencia fantasmagórica que se expandía no solo por la aeronave, sino hacia el cielo, hacia la Terminal 1. La entidad luminosa que se acercaba a la terminal se detuvo un instante como si reconociera la señal, y su propio resplandor se intensificó en respuesta, formándose una conexión invisible, un puente de luz entre el avión y la entidad. Ana, en la torre de control, vio como las alarmas en el panel de seguridad del aeropuerto parpadeaban frenéticamente, una docena de sensores indicando la misma cosa. Un pico masivo de energía en la zona de la Terminal 1 y el avión 747. Los sistemas de comunicaciones se saturaron con estática y las luces de su propia sala comenzaron a parpadear. Intentó llamar a Marcos, a Delgado, pero solo obtuvo un zumbido. En su radar, el avión 747, que hasta entonces había sido un punto estático, comenzó a desdibujarse, a volverse translúcido. No se elevaba, no se movía, simplemente comenzaba a desmaterializarse, como un fantasma que se desvanece con la luz.
La entidad luminosa en la Terminal 1, por su parte, se expandía, cubriendo las ventanas con su luz azulada, y Elena, aferrada al cristal, pudo sentir cómo el aire a su alrededor se volvía denso, pesado, y una sensación de entumecimiento comenzaba a recorrer su cuerpo. En ese instante, justo antes de que la luz la envolviera por completo, vio algo dentro de la nebulosa luminosa: sombras. Sombras humanas que parecían flotar en su interior, figuras que se movían con una lentitud etérea, como si fueran ecos, reflejos de lo que una vez fueron. El comisario Delgado, a pocos metros del avión, vio cómo el 747 comenzaba a brillar, un espectáculo sobrenatural que desafiaba toda su comprensión. Los agentes que lo acompañaban gritaban, algunos retrocedían, otros se quedaban paralizados por el terror. La luz azul se hizo tan intensa que les forzó a cubrirse los ojos. Samuel, que había llegado a la entrada de la torre, miró hacia la Terminal 1 y vio la enorme entidad luminosa cubriendo las ventanas, el símbolo del ojo brillando en su centro. En ese momento comprendió. Esto no era una desaparición, era un retorno, o algo peor. El 747 se estaba desvaneciendo por completo, como si nunca hubiera estado allí. La tableta en la mano de Marcos, ahora inerte, comenzó a desintegrarse en polvo en su palma, un fino reguero de partículas oscuras que el viento de la plataforma disipaba al instante. Marcos sintió un vacío inexplicable no solo en su mano, sino en su propia memoria, como si el objeto al desaparecer se llevara consigo la claridad de lo que había visto, dejando solo un eco de terror. Simultáneamente, la luz que cubría la Terminal 1 se hizo insoportable, una luz que prometía revelación y olvido. Elena, paralizada contra el cristal, vio cómo las sombras danzantes dentro de la nebulosa luminosa se acercaban, no como figuras borrosas, sino como invitaciones silenciosas, y sintió una punzada, un tirón helado desde lo más profundo de su ser, un susurro en su mente que le ofrecía una terrible comprensión. El Prat, la arteria vital, la fortaleza de la lógica, estaba siendo consumida por una realidad que se negaba a ser comprendida. Diana, desde la torre, solo pudo susurrar un nombre, el nombre de su hermano, mientras un escalofrío cósmico recorría la estructura misma del aeropuerto, una pulsación que resonaba con la ominosa palabra que Marcos había escuchado: recolección. El velo se había rasgado, y lo que se escondía del otro lado estaba a punto de irrumpir en su mundo. Una pulsación. No era un sonido, sino una vibración que se extendía desde las profundidades del asfalto hasta el tuétano de los huesos, un latido alienígena que resonaba con la palabra recolección y que anunciaba el verdadero horror. La entidad luminosa, ya no una bruma, sino un torbellino de luz azulada que engullía el exterior de la Terminal 1, comenzó a emitir un silencio, no la ausencia de sonido, sino un silencio activo que anulaba el ruido del aeropuerto, los gritos de pánico, incluso el ulular de las alarmas, dejándolos a todos sumidos en una extraña burbuja de irrealidad. Elena, con el rostro pegado al cristal, no pudo apartar la mirada mientras las sombras humanas dentro de la nebulosa se volvían más nítidas, más definidas. No eran meros reflejos, eran siluetas. Y entre ellas, una en particular, más alta, más esbelta, con un gesto inconfundible, hizo que el corazón de Elena se detuviera. Era Pablo, su hijo. Flotaba en la luz azul, los ojos abiertos, mirándola, pero sin expresión, como una efigie. No había alegría en el reencuentro, solo una quietud perturbadora. Una mano translúcida, no la de Pablo, sino una extensión de la propia entidad, se extendió desde el interior de la nebulosa y pareció atravesar el cristal sin romperlo, como si el vidrio mismo fuera una ilusión. El toque, gélido y etéreo, envolvió el brazo de Elena. Sintió un tirón irresistible, no un dolor, sino una succión, como si su esencia estuviera siendo extraída.
Sus pies se levantaron del suelo y su cuerpo comenzó a deslizarse hacia la entidad, la cara de su hijo, Pablo, acercándose a ella, sus ojos aún fijos, vacíos. En la torre de control, Ana observaba el monitor principal con una horrorizada fascinación. El avión 747 había desaparecido por completo del radar, dejando solo una tenue reverberación, un eco residual de energía donde antes había una masa de metal. Simultáneamente, la mancha energética de la entidad se había fusionado con la Terminal 1, no solo cubriéndola, sino penetrando sus estructuras. En los diagramas de seguridad, los planos del edificio comenzaron a mostrar nodos de energía palpitantes en el interior, como un sistema circulatorio bioluminiscente que recorría los pasillos y las salas de espera. Las luces en su propia sala de control parpadearon violentamente antes de apagarse por completo, sumiendo el espacio en una oscuridad casi total, solo interrumpida por el brillo fantasmagórico de los monitores de emergencia y la luz azulada que se filtraba desde el exterior. El símbolo del ojo en su radar, ese grabado ominoso, ahora ocupaba toda la pantalla, girando lentamente, pulsando con la misma cadencia que la entidad luminosa, como si estuviera observando. Las llamadas a sus compañeros a los equipos de tierra, a Delgado, solo devolvían estática o un silencio profundo. La conexión con el exterior se había cortado, no por un fallo técnico, sino por algo más fundamental. Ana sintió un escalofrío que la recorrió de la cabeza a los pies. Era el mismo silencio que había precedido la desaparición de la avioneta de su hermano. Un silencio que devoraba. Marcos, aún dentro del 747 que se desintegraba, se sentía desorientado. La tableta se había deshecho en su mano, llevándose consigo la claridad de la palabra recolección, reemplazándola por un vacío aturdidor en su memoria. El avión brillaba a su alrededor, el metal volviéndose transparente, translúcido, como agua hirviendo. Podía ver el exterior, la pista, los vehículos de seguridad aterrorizados, el comisario Delgado con la mano en su arma y el gigantesco torbellino de luz azul que envolvía la Terminal 1. El aire se había vuelto irrespirable, no por la falta de oxígeno, sino por una densidad energética que aplastaba los pulmones. Intentó moverse, escapar por la puerta que aún permanecía abierta, pero sus músculos se sentían pesados, como plomo. Las sombras danzantes, las que Elena había visto, ahora se manifestaban dentro del propio avión, no como meros ecos, sino como figuras fantasmales que se movían con lentitud, sus contornos borrosos por la luz. Eran los pasajeros. La tripulación. Estaban ahí, pero no estaban. Eran espectros de lo que fueron, atrapados en un limbo etéreo. Y entre ellos, Marcos vio a la azafata que había visto la primera vez, sus ojos, antes asustados, ahora vacíos, y una tenue luz azul emanando de su pecho, conectándola a un hilo invisible de energía que ascendía hacia el techo, como si estuviera siendo tirada por un cordón umbilical cósmico. Marcos extendió una mano temblorosa, intentando tocarla, pero su mano la atravesó como si fuera humo. Una sensación de frío glacial lo invadió, un frío que se metía en la médula. Afuera, en la plataforma, el comisario Delgado vio cómo el avión comenzaba a disolverse en un torbellino de luz azul. No había explosión ni ruido, solo una implosión silenciosa de la realidad. Sus hombres, aterrados, habían abierto fuego contra la entidad luminosa que se acercaba a la Terminal 1, pero las balas simplemente se disolvían en la luz sin dejar rastro, como gotas de agua en un fuego invisible. El comisario sintió una impotencia brutal, un abismo de terror que nunca había conocido. La escena era el fin de su mundo, el fin de la lógica. Samuel Ruiz, finalmente, logró forzar su entrada a la torre de control, evadiendo a los pocos guardias que, paralizados por el pánico, no le prestaron atención.
Corrió por los pasillos oscuros, el zumbido de la entidad haciéndose más fuerte con cada paso, y encontró la sala de control sumida en penumbra. Ana estaba allí, inmóvil frente a la pantalla principal, el símbolo del ojo brillando en su rostro pálido. «¡Ana!», jadeó Samuel, la voz ronca. «Lo sabía. Es el patrón. Esto es lo que intentaron hacer en el Ebro. No es una desaparición, es una fase. Los están preparando. Los están...». Pero antes de que pudiera terminar la frase, el zumbido en la sala alcanzó un volumen ensordecedor, un rugido vibrante que no provenía de la entidad, sino de las profundidades del propio edificio. La pantalla principal donde brillaba el ojo se distorsionó, y las luces de emergencia que parpadeaban se extinguieron por completo, sumiendo la torre en una oscuridad total. Ana lanzó un grito no de miedo, sino de una revelación aterradora. En el último instante, antes de que la oscuridad la envolviera, su ojo se fijó en algo que aparecía en la pantalla. No solo el ojo, sino una imagen parpadeante de un vasto cielo nocturno, lleno de estrellas desconocidas, y entre ellas cientos, miles de puntos de luz, todos pulsando con el mismo brillo azul, todos con la misma firma energética del ojo, todos convergiendo, no solo en el Prat, sino esparcidos por diferentes continentes, una red invisible que acababa de activarse. La recolección no era un evento aislado, era global, y no acababa de empezar, sino que estaba a punto de alcanzar su punto álgido. Una nueva y abrumadora sensación se apoderó de Ana. No solo miedo, sino la certeza de que su hermano, en su locura, había tenido razón. Estaban siendo vigilados, y ahora estaban siendo cosechados. El Prat, ahora una cáscara vacía, era solo el punto de entrada de algo mucho más grande, algo que había esperado pacientemente en los pliegues de la realidad y que ahora se manifestaba, desvelando una verdad cósmica que la humanidad no estaba preparada para afrontar. La oscuridad se hizo absoluta, y en el último suspiro de luz antes de la nada, Ana sintió una presencia fría a su lado, una mano invisible que se posaba sobre su hombro, mientras el universo entero parecía encogerse en un único y aterrador latido. Una pulsación. No era un sonido, sino una vibración que se extendía desde las profundidades del asfalto hasta el tuétano de los huesos, un latido alienígena que resonaba con la palabra recolección y que anunciaba el verdadero horror. La entidad luminosa, ya no una bruma, sino un torbellino de luz azulada que engullía el exterior de la Terminal 1, comenzó a emitir un silencio, no la ausencia de sonido, sino un silencio activo que anulaba el ruido del aeropuerto, los gritos de pánico, incluso el ulular de las alarmas, dejándolos a todos sumidos en una extraña burbuja de irrealidad. Elena, con el rostro pegado al cristal, no pudo apartar la mirada mientras las sombras humanas dentro de la nebulosa se volvían más nítidas, más definidas. No eran meros reflejos, eran siluetas. Y entre ellas, una en particular, más alta, más esbelta, con un gesto inconfundible, hizo que el corazón de Elena se detuviera. Era Pablo, su hijo. Flotaba en la luz azul, los ojos abiertos, mirándola, pero sin expresión, como una efigie. No había alegría en el reencuentro, solo una quietud perturbadora. Una mano translúcida, no la de Pablo, sino una extensión de la propia entidad, se extendió desde el interior de la nebulosa y pareció atravesar el cristal sin romperlo, como si el vidrio mismo fuera una ilusión. El toque, gélido y etéreo, envolvió el brazo de Elena. Sintió un tirón irresistible, no un dolor, sino una succión, como si su esencia estuviera siendo extraída. Sus pies se levantaron del suelo y su cuerpo comenzó a deslizarse hacia la entidad, la cara de su hijo, Pablo, acercándose a ella, sus ojos aún fijos, vacíos. En el último instante antes de ser completamente absorbida por la luminiscencia, un pensamiento fugaz y abrumador cruzó la mente de Elena.
No era el fin, sino una metamorfosis incomprensible, una fusión con algo vasto y eterno, y su pánico se disolvió en una extraña calma. En la torre de control, Ana observaba el monitor principal con una horrorizada fascinación. El avión 747 había desaparecido por completo del radar, dejando solo una tenue reverberación, un eco residual de energía donde antes había una masa de metal. Simultáneamente, la mancha energética de la entidad se había fusionado con la Terminal 1, no solo cubriéndola, sino penetrando sus estructuras. En los diagramas de seguridad, los planos del edificio comenzaron a mostrar nodos de energía palpitantes en el interior, como un sistema circulatorio bioluminiscente que recorría los pasillos y las salas de espera. Las luces en su propia sala de control parpadearon violentamente antes de apagarse por completo, sumiendo el espacio en una oscuridad casi total, solo interrumpida por el brillo fantasmagórico de los monitores de emergencia y la luz azulada que se filtraba desde el exterior. El símbolo del ojo en su radar, ese grabado ominoso, ahora ocupaba toda la pantalla, girando lentamente, pulsando con la misma cadencia que la entidad luminosa, como si estuviera observando. Las llamadas a sus compañeros a los equipos de tierra, a Delgado, solo devolvían estática o un silencio profundo. La conexión con el exterior se había cortado, no por un fallo técnico, sino por algo más fundamental. Ana sintió un escalofrío que la recorrió de la cabeza a los pies. Era el mismo silencio que había precedido la desaparición de la avioneta de su hermano. Un silencio que devoraba. Marcos, aún dentro del 747 que se desintegraba, se sentía desorientado. La tableta se había deshecho en su mano, llevándose consigo la claridad de la palabra recolección, reemplazándola por un vacío aturdidor en su memoria. El avión brillaba a su alrededor, el metal volviéndose transparente, translúcido, como agua hirviendo. Podía ver el exterior, la pista, los vehículos de seguridad aterrorizados, el comisario Delgado con la mano en su arma y el gigantesco torbellino de luz azul que envolvía la Terminal 1. El aire se había vuelto irrespirable, no por la falta de oxígeno, sino por una densidad energética que aplastaba los pulmones. Intentó moverse, escapar por la puerta que aún permanecía abierta, pero sus músculos se sentían pesados, como plomo. Las sombras danzantes, las que Elena había visto, ahora se manifestaban dentro del propio avión, no como meros ecos, sino como figuras fantasmales que se movían con lentitud, sus contornos borrosos por la luz. Eran los pasajeros. La tripulación. Estaban ahí, pero no estaban. Eran espectros de lo que fueron, atrapados en un limbo etéreo. Y entre ellos, Marcos vio a la azafata que había visto la primera vez, sus ojos, antes asustados, ahora vacíos, y una tenue luz azul emanando de su pecho, conectándola a un hilo invisible de energía que ascendía hacia el techo, como si estuviera siendo tirada por un cordón umbilical cósmico. Marcos extendió una mano temblorosa, intentando tocarla, pero su mano la atravesó como si fuera humo. Una sensación de frío glacial lo invadió, un frío que se metía en la médula. Sintió el mismo tirón, el mismo susurro mental que Elena había experimentado, una comprensión profunda de que su propia esencia se unía a la de ellos, que se convertía en parte de esa vasta recolección. Sus propias fronteras se desdibujaron, y Marcos, sin un último grito, se disolvió en el torbellino azul, convirtiéndose en otra sombra etérea que se unía al éter. Afuera, en la plataforma, el comisario Delgado vio cómo el avión comenzaba a disolverse en un torbellino de luz azul. No había explosión ni ruido, solo una implosión silenciosa de la realidad. Sus hombres, aterrados, habían abierto fuego contra la entidad luminosa que se acercaba a la Terminal 1,
pero las balas simplemente se disolvían en la luz sin dejar rastro, como gotas de agua en un fuego invisible. El comisario sintió una impotencia brutal, un abismo de terror que nunca había conocido. La escena era el fin de su mundo, el fin de la lógica. Samuel Ruiz, finalmente, logró forzar su entrada a la torre de control, evadiendo a los pocos guardias que, paralizados por el pánico, no le prestaron atención. Corrió por los pasillos oscuros, el zumbido de la entidad haciéndose más fuerte con cada paso, y encontró la sala de control sumida en penumbra. Ana estaba allí, inmóvil frente a la pantalla principal, el símbolo del ojo brillando en su rostro pálido. «¡Ana!», jadeó Samuel, la voz ronca. «Lo sabía. Es el patrón. Esto es lo que intentaron hacer en el Ebro. No es una desaparición, es una fase. Los están preparando. Los están recolectando». La palabra resonó en el silencio cargado de la torre, pronunciada por Samuel con una terrible certeza. Pero antes de que Samuel pudiera añadir más, el zumbido en la sala alcanzó un volumen ensordecedor. Un rugido vibrante que no provenía de la entidad, sino de las profundidades del propio edificio. La pantalla principal donde brillaba el ojo se distorsionó, y las luces de emergencia que parpadeaban se extinguieron por completo, sumiendo la torre en una oscuridad total. Ana lanzó un grito no de miedo, sino de una revelación aterradora. En el último instante, antes de que la oscuridad la envolviera, su ojo se fijó en algo que aparecía en la pantalla. No solo el ojo, sino una imagen parpadeante de un vasto cielo nocturno, lleno de estrellas desconocidas, y entre ellas cientos, miles de puntos de luz, todos pulsando con el mismo brillo azul, todos con la misma firma energética del ojo, todos convergiendo, no solo en el Prat, sino esparcidos por diferentes continentes, una red invisible que acababa de activarse. La recolección no era un evento aislado, era global, y no acababa de empezar, sino que estaba a punto de alcanzar su punto álgido. Una nueva y abrumadora sensación se apoderó de Ana. No solo miedo, sino la certeza de que su hermano, en su locura, había tenido razón. Estaban siendo vigilados, y ahora estaban siendo cosechados. El Prat, ahora una cáscara vacía, era solo el punto de entrada de algo mucho más grande, algo que había esperado pacientemente en los pliegues de la realidad y que ahora se manifestaba, desvelando una verdad cósmica que la humanidad no estaba preparada para afrontar. La oscuridad se hizo absoluta, y en el último suspiro de luz antes de la nada, Ana sintió una presencia fría a su lado, una mano invisible que se posaba sobre su hombro, mientras el universo entero parecía encogerse en un único y aterrador latido. Entonces, tan repentina como había comenzado, la luz se desvaneció. El silencio activo se rompió, y el sonido habitual del aeropuerto regresó, amortiguado al principio, luego volviendo a su cacofonía normal de sirenas lejanas y murmullos confusos. Las luces de emergencia en la torre de control parpadearon y se encendieron de nuevo, revelando a Ana y Samuel de pie, inmóviles. La pantalla principal, donde el ojo había brillado, ahora mostraba solo la imagen estática del radar, con el punto del 747 completamente ausente. La Terminal 1 lucía intacta desde el exterior, las cristaleras sin un rasguño, el hormigón inmaculado. En la plataforma, el espacio donde el Boeing 747 había estado era ahora un enorme parche vacío en el asfalto. Ni rastro del avión, ni rastro de Marcos o de su equipo, ni rastro de la entidad. El comisario Delgado y sus hombres se quedaron boquiabiertos ante la escena. Habían desaparecido. Todos. El avión, los pasajeros, la tripulación, Marcos y sus hombres. Había sido tan rápido, tan absoluto, sin pruebas, sin rastro, salvo el recuerdo grabado en sus mentes aterrorizadas. La única evidencia restante era la palabra en sus cabezas, la sensación de un escalofrío que no se iría.
Ana miró a Samuel, sus ojos llenos de una comprensión que pesaba más que 1000 verdades. «Mi hermano», susurró, la voz rota. No estaba loco. Lo vio. Lo sabía. Samuel asintió lentamente, su rostro surcado por el dolor de una confirmación largamente temida. «Nunca sabrán lo que pasó aquí, Ana», dijo Samuel, con la voz apagada. «No pueden. No están preparados. Lo clasificarán, lo enterrarán bajo montañas de mentiras. Pero nosotros sabemos». Las autoridades, desconcertadas, emitieron comunicados vagos, hablando de una anomalía sin precedentes y una investigación en curso, pero sin ninguna explicación real. Elena y Pablo, como los demás, serían declarados desaparecidos. Sus nombres se unirían a la lista de un misterio irresoluble que, para el mundo, sería catalogado como un fallo tecnológico catastrófico o una elaborada broma. Pero Ana y Samuel sabían la verdad. Sabían que el Prat había sido un portal, un punto de recolección en una red cósmica mucho más vasta. Vieron la futilidad de la lógica humana frente a lo inconmensurable. La vida en el aeropuerto, en la ciudad, en el mundo, continuaría. Aviones despegarían y aterrizarían, ajenos al velo que se había rasgado, a la verdad que se había manifestado y vuelto a ocultar. Ellos dos, los testigos, quedaron con la carga de una revelación que los cambiaría para siempre. La cicatriz de Ana por su hermano finalmente se cerró, no con alivio, sino con la certeza helada de que no había desaparecido, sino que había sido recolectado, un pensamiento que era a la vez una tragedia personal y una verdad universal. El universo ahora se sentía infinitamente más grande y aterrador, y en algún lugar, más allá de la comprensión humana, el ojo de la vigilancia, habiendo completado su tarea en el Prat, continuaba observando.